evaluación sin necesidad de más estudios que no es endoscopía o hemodinâmica. ¿Cuáles son las desventajas? Que la exposición a la radiación y que posee dificultades en el posicionamiento del paciente. Obviamente nosotros vamos a ver que necesitamos un perfil estricto para poder verlo y es un poco más difícil cuando el paciente está más encorvado y tenemos todo toda la parte superior del paciente que nos evita hacer un perfil estricto, ¿no? Y teniendo en cuenta también que el sabor y la textura del material de contraste puede potencialmente influenciar la reacción del paciente. A muchas personas no le gusta tanto el sabor ya sea del bario o del contraste hidrosoluble. Pero otra cosa que también es una desventaja es que cuando vos mojás con el bario, el sólido no te queda sólido. No, nunca es exactamente igual que una dilución. Claro, sobre todo en el que necesitas ver qué es lo que pasa con el sólido y es un semisólido húmedo, digamos, claro. Una adaptación. Exacto. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones para identificación de anatomía, ya sea normal o no normal, de la orofaringia y el estudio de la fisiología de la deglución? La principal indicación sería acá la segunda, que es la identificar el riesgo de aspiración en pacientes con disfagia, por eso sería como la principal motivo por el cual nos vienen. Proporciona información objetiva sobre la función deglutoria para confirmar o prever un diagnóstico diferencial a causa de una disfagia y evaluar la eficacia de posturas, maniobras, modificaciones del bolo para mejorar la seguridad y eficiencia, y recomendaciones después ante las necesidades nutricionales del paciente, oral o no oral. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la biodevolución en pacientes no estables, letárgicos, somnolientos o no cooperativos o agitados, o en pacientes que no pueden ser posicionados para la detección de la imagen de manera segura por hábito constitucional del paciente o que excedan el límite del peso del equipamiento utilizado, pacientes con alergia al bario, que es rara porque el bario en realidad no se absorbe, tendría que ser una alergia más de contacto, pero es muy raro la alergia al bario per se, y pacientes que no tengan una justificación para la evaluación cuyo manejo no cambiaría, más allá de que tengan más información o no, si el manejo va a ser el mismo, no tienen tanta justificación de bioevolución. ¿Cuáles son las limitaciones? Que como estás exponiendo a la reacción del paciente, tenés que hacerlo por intervalos, no puedes estar todo el tiempo observándolo constantemente. Es solo una función deglutoria y no representa completamente la función durante toda la comida, como estamos hablando antes. Y lo mismo, que la composición de los alimentos no es exactamente la misma y que el bario es un alimento natural que puede ser rechazado. ¿Cuál es el protocolo? Acá, toda esta clase las guié un poco de un paper, una revista de la Sociedad Norteamericana de Radiología, que ellos lo hacen un poquito distinto a nosotros y vamos a ver algunas cosas específicas. Por ejemplo, una de las cosas que te dicen es poner un disco radiopaco acá pegado al cuello para después, cuando si tenés que hacer una medida objetiva, puedes decir, bueno, esto tuvo una elevación aleroide de tanto y te lo vas a hacer en base a la moneda que le pegaste acá. Acá nosotros no lo hacemos tanto, pero no es una cosa, es una cosa de cada lugar. Incluso ellos mismos en la revista decían que no hay un protocolo estricto de cómo hacer una bioevolución que esté pactada por distintas sociedades. Es como que un poco más, un poco menos, cada lugar lo hace un poquito más casero, pero esto es una de las cosas que dicen de hacer ellos. Dicen hacer una vista lateral estricta y una anteroposterior para evaluar anteroposterior, obviamente, si tenés duda de alguna lateralidad o una disfunción anatómica que no se vea en la vista lateral. Acá. Esto sería como los límites del campo que tenés que ver, básicamente hacia superior, que vería la nasofaringe para ver si tenemos un reflujo en nasofaringe superior, la parte superior del esófago, y en la vista anteroposterior, ver básicamente los laterales. Eso sería todo el campo que tenés que ver. ¿Cuáles son las cantidades que tenemos que utilizar? Acá, esto es otra de la diferencia que te dicen, que tenés que hacer 4 materiales de contraste distintos, que yo lo menciono un poco líquido, néctar, algo más parecido a miel y flan. Aumento de la consistencia de cada uno. Y cada uno de estos va con un volumen distinto, de 5 mililitros, 20 mililitros, 15 mililitros, para ver si hay alguna difusión, en qué consistencia y en qué volumen se da. Por ejemplo, nosotros algo de lo diferente que hacemos con respecto a esto es que no hacíamos 4 consistencias, por ahí hacemos 3, hacemos sólido, semisólido y líquido.
Tal vez hacíamos algo en el medio como más entre néctar y miel, pero eso era lo que manejábamos más que nada. Y menciona que si la administración inicial de Vario no demuestra una amenaza para la salud del paciente, el estudio puede proceder a la siguiente consistencia. Sí, nosotros lo que lo hacíamos acá era que empezamos con la que era menos probable que se broncoaspire y vamos de ahí, porque nosotros tenemos el protocolo acá por lo menos, que una vez que se broncoaspira el paciente, que vemos un poco de aspiración, cortamos el estudio para que no seguir. Ellos incluso son menos conservadores que eso, te dicen, bueno, si se broncoaspira el paciente, ok, pero intenta por lo menos poder reproducir eso después para el médico tratante, decir, ok, si se broncoaspiró solo en una consistencia, pero en las otras no, por ahí son las otras las que podemos utilizar para después para el manejo del día a día. Si solo te quedaste con que se broncoaspiró en una, medio como que tenés pequeñas, si todo lo que le diste al Mario se fue a la vía aérea, obviamente el estudio del Mario es como sería. Bueno, grande sabía la vaccinación y la denuncia permanente de fascia orofaringe. Artículos, estenosis, tumores y esofagititis y cáncer central, en muchos pacientes que tuvieron una ACV y después tienen aneurisma o trastornos renales. Bueno, y vamos fase por fase viendo más o menos cómo se va a ver. De la preparatoria, bueno, acá está completo, ¿no? Pero esto es para ver la fase preparatoria de la cual vemos en la cavidad oral. Perfectamente, lo que tenemos que evaluar en esta es ir tanto para adelante como para atrás, el bolo alimenticio, si se va hacia hay un sellado ineficiente de los labios, para babear un poco el paciente, y si no se sella completamente hacia posterior, lo que llamamos un derrame prematuro, en la cual tenemos todo el bolo alimenticio todavía en la boca, pero ya está empezando a caer por la, ¿cómo se dice? Por la peligro, la nariz, es cuando se cierra la vía aérea. No, si tenemos el derrame prematuro que está cayendo ya por la faringe, antes de eso tenemos un interés fuerte. Entonces, por eso es muy importante oral, que nosotros le tenemos que decir al paciente que lo trague de una, sino que lo mantenga en la boca un ratito y ahí traga bien esta fase. Nada, lo mismo. Cierra la vía, hay una capacidad para iniciar la fase oral, ejercicio, masticación y movimientos linguales. Institucional de cada paciente, pero hay una forma específica que tiene cada uno en la posición del bolo alimenticio en la boca. ¿Cómo es la traducción específica de esto? Yo lo vi en inglés, que es tipper o dipper. La mayoría de las personas, 95%, son tipper, en lo cual el bolo alimenticio se posiciona en el torso de la lengua y después con la propulsión del mismo lo manda hacia la faringe. En cambio, un sector muy pequeño de personas, que era 5% de las personas, lo tiene en el sector inferior de la lengua y después lo propulsa como aplastando hacia la cavidad oral y después lo manda para atrás. A ver, este tiene un videito también, este sería un dipper. Sí. Este sería un dipper, por ejemplo. No se ve como se vería el de este de acá, que tiene toda el bolo alimenticio por arriba, sino que lo tiene por debajo y después comprime la lengua contra la cavidad oral y va para acá. Esto no te da más, o por lo menos por lo que vi yo, no es que te da más chance de tener una patología o algo, es más para no confundirse y pensar que tenía una patología, en realidad simplemente era algo constitucional del paciente. Esto que venía diciendo antes, que tenemos que evaluar el cierre de los labios. Acá tenemos a la izquierda, uno completamente normal en la fase oral. No cierra los labios, está bien completamente. Y acá vemos una liñita
en la fase oral, en la cual está babeando el paciente y se le está yendo parte del material de contraste hacia el anterior. Se le informa cómo se llama la vía del que no logra retener el material de contraste. Otra cosa que podemos evaluar es el tiempo de tránsito oral, acá ya entre la fase oral y la propulsión, en la cual podemos tener, por ejemplo, a la izquierda, una paciente masticando un bolo sólido, que es una galleta con contraste, que presenta una fase preparatoria oral y una propulsora que dura más de 17 segundos. Dice que la propulsora tiene que durar como 1 o 2 segundos para que sea normal. Acá está bastante más elevada. Y a la derecha tenemos una fase preparatoria anormal en un hombre de 81 años, con una aspiración silenciosa y enfermedad de Alzheimer. Y el videoclip muestra una videoevolución que muestra el paciente que no mastica el bolo sólido, sino que lo está como chocando contra el paladar hacia el superior. A ver, por favor, otra vez en la derecha. Ahí está, no lo está masticando, o sea, lo está chocando contra el paladar una y otra vez, y eso hace que después se retrase todo. Esto es otra cosa que podemos evaluar. Y bueno, lo que decía del cierre de la lengua y del paladar blando, que si no se cierra hacia el posterior, la lengua todo contra la faringe, puedes tener esto que es el derrame prematuro. Vemos acá en esta imagen todo el bolo alimenticio todavía en la cavidad oral, y esto que es el derrame prematuro que está empezando a ir. Tenemos una endoscopia de la digestión, así se dice, o fibroendoscopia de la digestión. Una fibra, sí, se llama fibroendoscopia. Fibroendoscopia a la derecha, que muestra exactamente lo mismo que estamos viendo hacia la izquierda, ¿verdad? Por lo que interpreté yo ahí de esta misma, es que cuando la cámara se pone toda blanca es cuando está haciendo el movimiento de dilución, y justo antes de eso empezamos a ver el material de contraste todo verduzco que se está metiendo ya en folletas. Por eso es que podemos decir con esto que es un derrame prematuro, si no me equivoco. El paladar blando, también tenemos que evaluar el cierre con el músculo constrictor superior, con el velo del paladar, para que no haya lo que estamos viendo acá, que es un reflujo hacia la nasofaringe, hacia el superior. Y acá vemos también otras cosas que tenemos que evaluar, como por ejemplo, bueno, la aspiración, que se vio todo acá, se le había aéreo, obviamente, y esta banda de, ¿cómo se dice?, con estenosis de la membrana esofágica superior, acá marcado. Nada. Básicamente eso, tenemos que evaluar, por eso el campo visual tiene que estar bien superior para evaluar el reflujo nasofaríngeo. A ver, esto también, esto va a leer una normal, pero también para evaluar, por ejemplo, si tiene material de osteosíntesis, esto también te puede ser la causa de la disfagia, acá no, o simplemente osteofitos, puede ser la causa de la disfagia del paciente. Pero la fase propulsora, se comprime toda la lengua hacia posterior, la base de la lengua y los músculos constrictores deben oponerse firmemente a la cavidad faríngea y a la contracción de los músculos constrictores. Orden la posición lateral como un movimiento hacia adelante, hacia la pared faríngea. Esto es completamente normal acá. Y en esta, también es un video, es una mujer de 57 años con una distrofia muscular oculofaríngea que observa una elevación laríngea adecuada durante todas las devoluciones. Tiene lo que llama, sí, es una devolución fraccionada, que no puede deglutir todo el material de contraste en solo un trago, tiene que hacerlo ya varios tragos. Eso per se te puede dar allá otras patologías, no, esto por sí solo no es malo, pero te puede dar chance de que se haya una broncoaspiración, por ejemplo, y lo que tiene acá que hay una falta entre el contacto de la base de la lengua y la pared posterior de la faringe, y tiene mucho, ¿cómo se dice?, residuo severo en la parétula, como vemos. Pero, está ahí. Justo delante de las... Este es el, ¿cómo se dice?, el residuo, que no puede eliminar en las fases siguientes. Otra cosa que podemos evaluar es la elevación del hueso ioides. Como sabemos, en toda evolución que se va a elevar toda la laringe y el hueso ioides, tenemos que más o menos verlo que llegue hasta el ángulo de la mandíbula, un poco más, un poco menos, ¿no? Si vemos que no se está elevando hasta ahí, o que se eleva por partes, o que te baila un poquitito, te está hablando de una debilidad de los músculos de la faringe que están todos alrededor del mismo. Este sería uno completamente normal, en el cual se está elevando más o menos cercano hasta
el ángulo de la... En este también es un video, tenemos el hueso hioide que no se eleva casi nada, como que está en su lugar, y acá no me lo decía en el video, pero me parecía a mí que tenía una pequeña penetración inclusiva. Otra vez, como el hueso hioide de acá no se está elevando para nada, pero debería llegar hasta acá. Esto un poco más difícil de ver, que es la inclinación epiglótica, puede ser, que dice que es el movimiento de dos etapas, un movimiento inicial hacia la posición horizontal, que es pasivo, esa relaciona con la elevación del hueso hioide a la posición lingual, y el segundo movimiento hacia la posición completamente invertida, que es activo y se debe probablemente a la contracción del núcleo tiroepilótico. Acá, si lo vemos, es un rápido movimiento de la epiglotis, tal vez es muy difícil poder evaluar solo en base a esto, a ver si tiene alguna disfunción. ¿Cómo lo podemos evaluar? De la misma forma que vemos lo del hioide, porque obviamente el cierre de la epiglotis está asociado a la elevación del mismo. Entonces, si te va a fallar por un lado del epiglotis, tenemos que verlo por eso. Una de las cosas que más vemos o que se ven fácilmente es residuo del bolo alimenticio en algún receso. Es un predictor importante de la aspiración postdeglutoria. El residuo se produce por una eliminación incompleta del bolo debido a una propulsión deficiente, una musculatura faríngea débil o una relajación deficiente del esfínter esofágico superior. Hay una puntuación de escala de residuo del bolo que depende de la presencia o ausencia del residuo postdeglutorio en las moléculas, los senos piriformes o la pared faríngea posterior. Este es uno completamente normal, en la cual no tiene residuo en ningún lado. Pasa completamente y no tiene residuo en ningún lado. Y la puntuación de esto es si tiene residuo en las moléculas, en la pared faríngea posterior o en los senos piriformes, y el sexto es el último de todos, en la cual está en todos. Este sería un ejemplo de cada uno, no tiene nada, tiene solo en las moléculas y así constantemente hasta el último, en el cual tiene, ¿cómo se dice?, en todos lados. Obviamente, a cierto punto de esto es fisiológico de que cae un poco de contraste, pero después lo lave a la dilución siguiente. El tema es cuando no sale. Acá a la izquierda tenemos dos diluciones fraccionadas de un bolo con una consistencia similar al líquido, con un ligero residuo que resuelve espontáneamente durante la segunda dilución y no se observa penetración ni aspiración. Es este que menciona acá, la molécula, y después con el siguiente trago lo lavamos completamente. En cambio, esta a la derecha, que apareció en las moléculas, en la pared faríngea posterior y en el seno piriforme, se está dilución de un bolo con una consistencia similar al de la miel, y no se observa penetración y aspiración, pero vemos que con los movimientos deglutorios no lo puede lavar. Obviamente esto es más, digamos, chances de que después de la dilución tengas una aspiración. Y bueno, como vemos, mucho de lo que estamos hablando, de lo que estamos evaluando, es para la evaluación de la escala que decimos de penetración barra aspiración laríngea. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de eso? Cuando hablamos de penetración, se refiere a la entrada del material de contraste del bario en el vestíbulo laríngeo, pero que no desciende por debajo del nivel de las cuerdas vocales verdaderas hacia la tráquea, y de la aspiración cuando pasa por debajo de las cuerdas vocales verdaderas en la subglotis o la tráquea. Se habla de penetración aspiración primaria cuando pasa la aspiración ocurre con el descenso inicial del bolo alimenticio, y la secundaria cuando es luego de la dilución. No sé si de la pena. Esto sería a la izquierda una penetración que es esta pequeña acá, Qué bueno, con todo la carita. sería una aspiración. ¿Cómo es la cosa? ¿Ya la vieron? A ver. Sí, Bien. Escuchá, Yuna, que para que te pregunto. Mirame, escuchá. Vos la peli, ¿ya la viste? ¿Ya la viste la peli? Ajá. Bueno. ¿Y la viste en el cine? Ah, bueno, entonces no la van a ver. ¿Ya la vieron? Ah, ¿y te gustó? Tiene unos estudios pendientes, ¿no? Es una tomografía nueva que se hizo. ¿Y hay muchos juguetes? No sé si me olvidó hacer este video. No, tomografía del cuello del tórax. Tomografía de tórax esta semana. Bueno, mira, vamos a guardarlo. ¿Qué tenemos que evaluar al evaluar en la penetración aspiración? Obviamente
presencia o no de penetración o aspiración, si se mantiene por encima o por debajo de las cuerdas vocales y si hay residuos. Y si con, si con reflejo tusígeno, si tiene reflejo tusígeno o no, y si lo larga de la aérea. Bueno, esto es lo que estaba diciendo antes, que una de las cosas que diferían de la Sociedad Norteamericana de Radiología y lo que hacemos nosotros, es que ellos eran tan conservadores que te decían de tratar de evaluar esta misma aspiración en distintas consistencias, por lo menos un poquitito, para poder decir si en todas las consistencias tiene este problema, es solo en una, para poder dar más información. En la radiografía de la izquierda muestra, esto no es un video, creo que son imágenes nada más, un cierre completo de la epiglotis, lo que impide la aspiración, y esta tenemos una radiografía lateral que muestra un cierre incompleto de la epiglotis, en la que muestra una aspiración completa. Entonces, todo lo que muestra con puntas de flecha. Ahí. Esto es un video. Una aspiración laringea. Acá bastante más claro. A la derecha muestra, creo que era el mismo paciente en la cual tiene una penetración que se ve tanto en la endoscopía como en la videodestrucción. Acá, por ejemplo, me pusieron como penetración de cosas, pero no me pusieron un score. Si tuviésemos que decir nosotros, ¿qué decimos? Acá tienen la penetración y después que la limpian, ¿no? Entonces sería un... Ahí. Si decimos que es una penetración que entra pero después lo limpia, ¿qué sería entonces? ¿No? Ah, y si toma contacto con las cuerdas vocales o no, tenemos que ver. Acá, ¿qué les parece a ustedes? ¿Que toma contacto con las cuerdas vocales o no está en la penetración? A ver, ¿cómo por el video? Perdón, pero en ese video no se llega a ver bien las cuerdas vocales en el de la fluido, ¿verdad? ¿Y en la videoevolución? A mí me costaba, por ejemplo, al principio decir, bueno, dónde está específicamente las cuerdas. Si yo tuviese, a ver, bueno, ahí, por ejemplo, si este es todo el cartílago tiroides, en un conjunto que está todo calcificado y las cuerdas vocales se tienen que insertar en el sector más inferior del mismo, tiene que no pasar esta línea imaginaria que vemos por acá. Y si lo vemos, para mí lo toca, pero lo toca y lo limpia, así que sería una escala 5 de que estamos viendo. Pero lo que se ve es que lo tose. No. Exacto. No hablamos de aspiración todavía, pero obviamente eso es un dato relevante, en el cual, bueno, la escala de penetración-aspiración es que vemos, 1, que el contraste entra en la vía aérea y no entra en la vía aérea. 2, que entra en la vía aérea, el vestíbulo laríngeo se mantiene por encima de las cuerdas vocales y es expulsado del mismo. El 3, entra en el vestíbulo laríngeo y no es expulsado del mismo, pero todavía no toca las cuerdas vocales. El 4, toca las cuerdas vocales y lo expulsa. Y el 5, toca las cuerdas vocales, no pasa las mismas y no lo expulsa. Y si atraviesa las cuerdas vocales, ya decimos que es el 6, y se hace expulsado. El 7 entra en la vía aérea, pasa por debajo de las cuerdas vocales y no es expulsado de la tráquea, aún con el esfuerzo respiratorio. Con el esfuerzo respiratorio de defensa es la tos. Y el 8 es que ni siquiera tiene el reflejo tusígeno. Acá más o menos la escala sería, no, estos son, ¿no? Estas no son las mejores imágenes que había. En el 1 no entra directamente, en el 2 es simplemente una penetración pequeña acá que ingresa al vestíbulo laríngeo con salida espontánea. En el 3 ingresa al vestíbulo laríngeo, pero permanece en el mismo. Cuando este contacta con las cuerdas vocales, acá, y es expulsado posteriormente, contacta con las cuerdas vocales y no es expulsado, alcanza la región infraglotica, pero es expulsado por reflejo tusígeno, obviamente acá, imaginación porque no lo estamos viendo, y acá vemos que el contacto alcanza la región infraglótica y permanece a pesar del esfuerzo tusígeno. El otro es una aspiración sin el reflejo tusígeno. Después, dos cositas más que podemos ver, podría ser un núcleo quírico-faríngeo, que es el que está inferior con respecto al núcleo receptor inferior de la faringe. Delimita hacia superior un triángulo, que es el triángulo de Kilian, y por debajo el área de Leimer, si no me confundo.
que existe una zona de musculatura escasa por ahí donde existe la posibilidad de que se desarrollen algún divertículo. Y lo que podemos ver específicamente, que es esta área que me está marcando acá, es que en algunos pacientes puede estar como aumentada la contracción del mismo y te da como una banda que es esto que vamos a ver acá. Se llama como barra de pericofaringio o músculo pericofaringio prominente, que puede ser una causa de disfagia. Más o menos a la altura de C5 C6, y se considera que es una causa de un espasmo del músculo pericofaringio o una falla en la inhibición de la contracción tónica del mismo. Esto era un video de un espasmo del pericofaringio, para que se note bien, que es eso que veíamos ahí. Nada, es bastante evidente, pero es algo que para ir a buscarlo. Y otra cosa que podemos ver, obviamente, son varios divertículos. El más común es el divertículo de Senker, que sale acá de este triángulo de Kirian, es el que había mostrado acá superior al músculo pericofaringio. Nada, obviamente podemos tener material que se nos ataque ahí, que por eso es la causa de la disfagia. Ahora, para comparación de biodevolución con respecto a la endoscopía, ambos son dos métodos eficaces para la detección de la aspiración, cada uno con sus ventajas y desventajas, ¿no? ¿Cuál les parece, si tuviese uno más sensibilidad para poder detectar la aspiración, cuál les parece que podría ser? Y la identificación, o sea, el contratado. Vi algunos papers que los comparaban los dos. Este era uno más viejito que decía que esto es videodifusión de FSS y la FES, que tienen similar sensibilidad y especificidad para la aspiración, pero la endoscopía logra identificar en algunos casos en la cual la videoevolución no pudo llegar. Vemos otro específicamente que tanto los dos eran, que la endoscopía logró una mayor capacidad para diagnosticar residuos faringios, penetración y aspiración en comparación con videoevolución, un rendimiento ligeramente mejor en detección de terranos prematuros, pero siempre estos eran estudios con un N muy pequeño, no eran tantos pacientes, no pueden ser una super conclusión, pero más o menos tiramos más para el lado de la endoscopía. Y en este estudio hablaba de un montón de cosas de endoscopía, no tan solo de la comparación con la videoevolución. Es muy grande, no leí todo, pero leí la parte que me correspondía a mí, que era la comparación con la videoevolución, y que decía que específicamente que la endoscopía era igual, si no, un poquito mejor comparado con la videoevolución para la sensibilidad de detección de penetración y aspiración de esto. Por lo que mencionaban un poco, son las microaspiraciones las cuales no pueden llegar a verse tan bien en la videodevolución, y por eso que decía que era más sensible la endoscopía. Obviamente siempre lo mencionaban como métodos complementarios, obviamente en endoscopía no puedes ver otras de las cosas que puedes ver en la videodevolución y viceversa. Mencionaba sí que cuando la aspiración es muy severa, de grado de 8 o 7, los dos tenían la misma sensibilidad. Estamos hablando de los que son muy pequeños, que por ahí le dan un poco más de endoscopía, y que la penetración, la que sería grado 2, la que entra y sale directamente en el vestíbulo laringio, tenía mejor sensibilidad la videodeglución, y eso lo asumía que era porque justo en ese momento podía ser cuando se ponía la camarita blanco, porque justo empieza a tragar y tal vez un poco se mete ahí y justo no lo viste y por ahí se ve mejor en la videodeglución. Justo este paper no le daba tanta bola, decía que era más como hasta casi fisiológico esa penetración que podía llegar a tener, siempre teniendo en cuenta que se vaya, ¿no? Así que nada, por los papers que vi yo, parece que la endoscopía le gana, siempre teniendo en cuenta que son estudios muy similares, que son buenos para... Claro, los estudios están hechos desde los servicios de radiología o en conjunto con algún servicio de otorrino. Ese era más que nada de otorrino. De hecho... De otorrino, ok. No me acuerdo, pero ponían básicamente en un paciente, acá en una comparación, por ejemplo, del cual tenías una escala de 2 para videoevolución, y lo cual lo mencioné de 3 para la endoscopía. Por ejemplo, había uno en la cual era de 2 por videoevolución, pero ya era 5 por endoscopía, y tenía un... Está bueno. Nosotros tenemos muchos
implementación, porque esto, sí, tendríamos que hacerlo en conjunto. Hay algo que por ahí hay algo que nos limita a nosotros, pero tenemos todas las especialidades, no con ustedes nada más. Es que ustedes piden el estudio y conocen al paciente. Cuando llega a rayos, el chiquito me recoge el yogur, que lo come. En la madre del continente no lo toma. El viejito no tiene dientes, no va a hacer la confianza. Hay un montón de Nosotros cosas. ahora trabajamos con Ford también, Sí. acá conocemos y podemos ir uno a hablar. Bueno, pero eso estaría bueno en acompañar base, el porque estamos haciendo eso. Ahora no hay video. no, ahora no tenemos nada. Pero nosotros cuando estamos con nuestros pacientes, por lo menos lo que nosotros pedíamos, íbamos nosotros al momento del estudio y lo hacíamos con ustedes. Claro. Creo que es mucho mejor porque nosotros ya le hicimos la evaluación médica, la evaluación, conocemos su Yo la última reflejo. video del conocimiento es que hubo forma. Ahora cuando se No, llega no, un nivel no, europeo, Si no. no, si no tomás el trabajo, te dejo acá. No. ¿Y después la revisa al hospital? ¿La revisión ahora? No, acá No, no se hace decía- más. Tienen que No, estar los porteros externos y desarmaron el equipo y lo tienen guardado porque no tienen lugar para poner. Es un equipo grande. Es un equipo grande. es un tipo de rayo. Grande. El rayo está cerrado durante 3 años. No sé si hay otros lugares de lo que no las clases Y una pregunta que también, perdón, no Sí. en el medio. No, por favor, igual ya que terminó. El grado de irradiación, mucho. Es mucha, ¿no? Porque también esa es una de las diferencias que yo veo como también de decidir si lo puedo solucionar con una fibroscopia, que no todos los pacientes dicen que están condicionados para hacer una fibroscopia. Nosotros tenemos que poner un fibro y estar un rato dándoles de comer. No todo el mundo lo tolera. A veces es muy difícil. Entonces, a veces cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué le pedimos primero? Más allá que acá tenemos el recurso más a mano nosotros para hacer la FES, si la es una irradiación adulto, creo que... es radiación continua. ¿Cuánto tiempo? Y lo que pasa es que, por eso te digo, Depende depende del paciente, porque si el paciente está que no, que sí, que no, que sí, que no, vos vas probando, le das un rayo, que es normal, esto dura 3 segundos, Claro. se terminó. Pero ponele, lo peor es en los niños, vos estás radiando las córneas, los tiroides, pero si el pibe no puede comer, los seguir niños probando otra consistencia, tenés que probar otra cara de administración. Claro, nosotros probamos con 3 consistencias, imaginás que estamos radiando 3 veces, pero en el medio de las irradiaciones hay complicaciones. Si no toma, si se lo escupió, si se movió, volvés a irradiar. Es un estudio que ¿Y tiene. una medida estándar con tiempo estándar sería más o menos una tomografía para tener un parámetro? No, siempre es menos que una tomografía. Claro, pero vos en la tomografía no vas a poder evaluar esto. No, pero para saber el grado de irradiación, eso es lo que quería decir. Sí, mucho menos. Pero esto depende de la sensibilidad de los estudios y de la edad del paciente. No es lo mismo un niño de 5 años, porque está irradiando, que encima, por ahí es asmático, que tiene otras radiografías de tórax que le hayan hecho a lo largo de su vida y va a llegar a los 40 años con una dosis de radiación importante, porque si pasó por toma también. Que a un adulto de 80 años con Parkinson, puedo decir no es importante, necesito porque está pirando, pero no es lo mismo. Pero por eso nosotros tenemos la limitación de la consistencia de las cosas que le damos, si le gusta o no le gusta, y si se queda quieto o no se queda quieto, porque los viejos también se ven esta cosa y no se quedan quietos. No, o la misma, si está muy encorvado, no hay posición en la cual puedas atravesar el rayo X en la cual se vea completamente bien, como estamos viendo todo acá. Estos son pacientes ideales que no tienen nada en el medio del cuello, obviamente. O sea, podés hacerlo de una manera en la cual lo ves más diagonal y no le das al hombro, pero no sería un lateral estricto, en ese caso, por ejemplo. Todo tiene limitaciones, ¿no? Es Pero un estudio lindo igual, cuando sale bien. Porque vos lo haces en el hospital, no lo invadís, solamente te estás dando de comer, pero no es tan fácil. Y nos da mucha información también, está buenísimo. Bueno, tenemos 3 años. Bueno, A que vuelva de rayos. No, pero estaría bueno porque también la bibliografía que hemos tenido toda la vida, el ciclo estándar fue la video. Entonces también estaría bueno, ya que todos los papers vi que están porque también no se hace en todos lados la FES. Había- el primero era más viejo, el resto creo que era Se ha pedido del una semana 20, con la ¿no? video. Sí, el último, sí. Estaría bueno. Lo que pasa es que en un consultorio está escrito que cuando tenés riesgo de aspiración, yo cuando aprendí a hacerlo, ahí me decían que no lo podías hacer si no tienes un cargo de paro saltado. Jamás tiene una persona que se haya aspirado con un poco de yogur que le das un poco Pero de además, la casa,
si no tenías un carro. Nosotros que hacemos, más allá de la videodifusión, cuando hacemos ideas, hay bastante que se Ujú. Tal vez sí, tal vez no. Ahí, yo no sé si se está mirando no nos sirve de nada. Por eso te digo En el privado muchas veces se pide el primer video y después bueno. Mm. Y muchas veces es como que quizás con los clínicos ya podríamos Primero, cuando nosotros ya lo conocemos al paciente, ya sabemos si ha tenido una regla, celebramos el perfecto, sabemos cómo va a responder, tenemos un vínculo y sabemos lo que le podemos pedir y lo que no. Pero bueno, entiendo que afuera eso no se hace. no, pero acá tampoco es los pacientes que mandan ustedes, nosotros si recibíamos externos, De afuera, claro. no tenemos ni por eso te digo, Claro, nosotros no lo que conocemos, lo que no conocemos no. no, por eso te hice el comentario, que pasa en otros servicios también, que se piden estudios y después nosotros no tenemos idea. Primero de la historia clínica no tenemos en equipo, podemos leer las evoluciones, pero claro, no sé, de fonoaudiología, no sé, de otorrino, no sé, En un momento lo que hemos logrado que con ustedes es que si ustedes reciben un video de producción que no había pasado por nosotros, nos lo mandaban a fondo, le hacíamos la clínica y después íbamos juntos a video. Pero después es el aparato y se vendió por claro. Sí, bueno, esperemos que ustedes saben que vuelva a rayos y Te organizamos bien. y sí, porque es un estudio lindo, lo que pasa es que bueno, también teníamos fallas técnicas con el equipo últimamente, y digo, bueno, si ya se están cerrando rayos, no lo podría preparar ahora, pero cuando vuelva a rayos, les mejores condiciones. Bueno, digo, y tratamiento de disfagia orofaríngea, la evolución puede ser extremadamente útil en evaluación de anomalías funcionales estructurales. Hay una atención minuciosa que tenemos que tener a la técnica radiográfica y al movimiento de estructuras y el ordenamiento que permite diagnosticar una evolución normal o normal. La evolución no es simplemente una herramienta para la transpiración, por ver más cosas, y es útil para identificar el riesgo de aspiración en pacientes con disfagia. Y el procedimiento de análisis de la bioevolución debe ser una actividad multidisciplinaria. El informe debe contener un resumen clínico, el informe videofluoroscópico y el diagnóstico. Tengo una pregunta. Sí. ¿Ustedes no están haciendo bioevolución con la atención? No. Porque acá tenemos, digamos, hay la tercera, ¿no? Hay varios. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que usar el quirófano, justamente lo hace. Siempre tenemos que ver el privilegio. Está cerrado. No, es que todo el tiempo se van cambiando las especialidades, pero estamos haciendo quirófanos ahora. Pero a futuro, digamos, ya se está haciendo en varios hospitales. Se hace casos en quirófano. Con imágenes. Pero para, no, porque el problema que tenemos ahora es que como no están los quirófanos centrales, los arcos en sí que están en los quirófanos accesorios están en todo, no están funcionando. Pero no, por eso digo, a futuro. No, porque a futuro vas a tener el exterior. Pero es diferente la imagen. ¿Qué? La imagen muestra. No, porque estaba fallando el monitor. Bueno, pero eso se es otro otro monitor y se mejora, obvio. Bueno. Por eso les digo, pero tiene que estar rayos, porque no tiene sentido arreglar un equipo ahora está tirado en un depósito. Bueno, No puedo arreglar eso si no tengo instalado el equipo. Pero después se va a venir el equipo. claro, las últimas venían con una. Porque estaba fallando muy un monitor. Ese monitor es un huevo. O sea, no tiene sentido que lo arreglen y lo meten lo tiren en un depósito. Cuando vuelvan las instalaciones, eso se arregla. Obviamente, el arco en C que vos tenés en traumatología es nuevo. Tiene mejor imagen porque es nuevo.
consultorios nuevos. Pero no podemos usarlo para eso. No, si se va a cambiar eso, buenísimo. No, pero igual no podemos entrar en quirófano. También tenés que llamar al paciente si vas a... Se hace otras actividades. Porque no tiene seriógrafo. Te incluye porque No, porque no tiene seriógrafo. El ramo tenía, por ejemplo, no tiene seriógrafo. Por eso lo ponen en el paciente. Pero si le hace seriógrafo, no me tiene ahí el paciente. Y sacaron de necesidad. No, por necesidad de un paciente con quirófano, se le